Puede cortar con la cara superior e inferior de la hoja. Al usar la cara inferior, la cadena tira. Se puede decir que aleja la sierra de usted. Y al usar la cara superior de la hoja, se puede decir que la cadena empuja la sierra hacia usted. Cuide su espalda. No trabaje con la espalda doblada. Si la posición de trabajo es baja, doble las rodillas. Al cambiar de lugar, debe activar el freno de cadena o apagar el motor. Y si se va a mover una distancia considerable, debe colocar la funda de la hoja. Antes de talar, debe conocer la reglamentación sobre el cuidado de la naturaleza que rige para el lugar y tener los permisos correspondientes. Cuando haya decidido talar un árbol, piense en cómo evitar accidentes. Tenga en cuenta todo lo que atañe a la seguridad. ¿Hay caminos, cables aéreos o edificios cercanos? Si es así y no tiene suficiente experiencia, debe dejar que una persona experimentada haga el trabajo. Si está en una zona por la que pasa gente diariamente, debe colocar carteles de advertencia. Evalúe el árbol y piense en los diferentes factores que pueden afectar la tala. ¿El árbol está inclinado? ¿Cómo sopla el viento? ¿En qué dirección se debe talar teniendo en cuenta el entorno y el trabajo siguiente? Verifique que no haya nadie dentro de la zona de seguridad, que debe ser por lo menos de un diámetro del doble de la altura del árbol a talar. Colóquese al lado del árbol y decida exactamente en qué dirección quiere que caiga. Elija algo en el terreno que le sirva de marca. Despeje la vegetación molesta alrededor del árbol. Quite las ramas y otros obstáculos que haya. Debe poder moverse en diagonal hacia atrás sin dificultad a ambos lados del árbol y estar de pie a una distancia adecuada cuando el árbol caiga. El principio de la tala dirigida consiste en, primero, hacer un corte de dirección que define hacia dónde caerá el árbol. El corte de dirección se puede hacer de varias formas diferentes. El que mostramos aquí se llama corte de dirección abierto. Primero, se hace en el tronco un corte superior oblicuo en un ángulo de unos 60 grados. El corte debe ser aproximadamente un 20-25% del diámetro del tronco. Después se hace un corte inferior horizontal hasta que se encuentre con el corte superior oblicuo. Y después se hace un corte de caída horizontal sobre el corte inferior. Es importante que este corte no llegue al corte oblicuo dejando madera de sostén. La madera de sostén funciona como una bisagra dirigiendo el árbol al caer. La anchura de la madera de sostén debe ser de un 10% del diámetro del árbol o de un mínimo de 2 centímetros. La manera de trabajar con la sierra al talar depende en parte del grosor del árbol. Miremos primero cómo se debe trabajar con la hoja cuando es más larga que el diámetro del árbol. Debe afirmarse con los pies separados inclinándose con el hombro contra el tronco. Piense en hacer el corte de dirección de manera que después el tocón no sea demasiado alto. Mantenga la sierra en el ángulo adecuado apuntando al punto del terreno que haya elegido. Debe coincidir con las marcas de dirección que hay en la cara superior de la sierra. Acelere al máximo y comience a cortar. Compruebe de vez en cuando que el ángulo y la dirección sean correctos. Desde la misma posición haga el corte inferior. Este debe llegar exactamente al corte superior oblicuo. Ahora es el momento de hacer el corte de caída. Puede cortar con la cadena empujando o tirando. Corte hasta que haya lugar para colocar una barra. Al seguir cortando, debe tener cuidado de que la cadena no choque con la barra. Deje una madera de sostén que sea lo más uniforme posible. Retire la sierra y haga palanca suavemente con la barra.
hasta que el árbol comience a caer. La barra es una herramienta para voltear los árboles más pequeños. Evita que el árbol caiga en una dirección equivocada y que la hoja quede atascada al cortar. Veamos ahora cómo se hace con los árboles más grandes. Al igual que antes, debe crear una buena situación laboral. Quizás tenga que desramar la parte inferior del tronco. La manera más segura es con la cadena tirando desde arriba hacia abajo. Utilice el tronco como protección entre usted y la sierra. No desrame nunca más arriba que la altura de sus hombros. Si el árbol tiene raíces a flor de tierra, puede ser mejor quitarlas. Cuando la hoja es más corta que el diámetro del árbol, el método es algo más complicado. Si no tiene mucha experiencia, es bueno que alguien experimentado le acompañe. Dado que la hoja no pasa de lado a lado del tronco, deberá completar el corte de dirección desde el otro lado. Sea cuidadoso para que los cortes coincidan. Este sistema se llama corte de penetración. Acelere al máximo y apoye la cara inferior de la punta de la hoja contra el tronco, inmediatamente detrás de donde quedará la madera de sostén. Tenga cuidado para que la cara superior de la punta de la hoja no toque el árbol. Una vez que la punta de la hoja ha entrado un poco, gire la hoja cuidadosamente para que quede paralela con el corte de dirección. Después vaya introduciendo la hoja en el árbol. Corte hasta llegar aproximadamente a una distancia de la madera de sostén más o menos igual al ancho de hoja. Tenga cuidado de no cortar la madera de sostén al girar la sierra. Corte lentamente alrededor del tronco. Al pasar de la mitad debe colocar una cuña de volteo, que es lo mejor cuando se trabaja con árboles de tronco grueso. Siga cortando hasta que la hoja quede paralela al corte de dirección del otro lado. Si el árbol está podrido, tenga mucho cuidado. Pida ayuda a una persona experimentada. Si el tronco está dañado o se ve anormal, son señales de que puede estar podrido. La parte podrida del árbol está descolorida y más blanda. Dado que la podredumbre debilita el árbol, la madera de sostén debe ser más gruesa para que